Muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades, representantes políticos y civiles, socios y socios del Real Casino Antiguo. Bienvenidos a esta vuestra casa. En nombre de la Junta Directiva y el mío propio como presidente, doy las gracias a todos los asistentes a este acto. La verdad es que a lo mejor tendría que empezarlo ya sentado en la mesa, pero estoy acostumbrado siempre a dar la bienvenida como corresponde. Un anfitrión recibe a todos en su casa de pie. El Real Casino Antiguo, paso a paso, continúa su firme compromiso y vinculación con la sociedad castellonense y valenciana, durante más de 209 años brindando una programación cultural, social y también intelectual. La presentación del libro y la mesa de debate que a continuación tendrá lugar es una muestra de nuestra clara voluntad en impulsar el diálogo y las reuniones en temas de interés y que amplían nuestros conocimientos. Infinidad de conversaciones, incluso debates, se han suscitado en este mismo edificio. A lo largo de sus 100 años de historia, es verdad, cumple 100 años en el presente año, en este 2023, y del que sus estancias han sido, y seguro seguirán, siendo testigo. Aunque con toda satisfacción podría presentar a los miembros de la mesa que me acompañan, de buen seguro, con gran diligencia, presentará y moderará esta sesión don Fernando Muto Oltra, arquitecto municipal de Gandía, donde ha dejado su impronta profesional, vicepresidente del Foro España Cívica y presidente de la Sociedad Civil Valenciana, a quien sin más dilación cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer en nombre del Foro de España Cívica y de la Sociedad Civil Valenciana su presencia en esta sala. También y muy especialmente a don Francisco Jáuregui, presidente del Real Casino Antiguo de Castellón, institución que en su momento presidió el barón de Benicassim y que ha tenido con nosotros la deferencia de acogernos en este espléndido edificio. Evidentemente el casino es referente del casino cultural más antiguo de España, lo cual es todo un dato, es una gran institución. También agradezco a la editorial TREA, que ha tenido el enorme acierto de publicar este excelente libro del profesor Manuel Sanchis, a quien tengo el honor de presentar, o mejor, de hablar de su persona y enumerar en unas líneas generales muy sintetizadas, muy sintéticas y quizá excesivamente sintéticas de su extenso currículum. Bueno, yo soy arquitecto y, en fin, para mí es una osadía el poder hablar de un libro tan sólido, plagado de ideas, de conceptos y de erudición como es este Miseria de la economía, escrito por una persona que apostó siempre por la excelencia. Todo un reto. No obstante, hay que reconocer, y es justo hacerlo, de que son muchos los aspectos que nos unen a quienes tenemos diferentes profesiones, pues somos muchos y distintos los que compartimos determinadas líneas del pensamiento, fruto del común entendimiento del mundo en que vivimos. Y eso lo sabe muy bien el autor. No en vano, a su profesión de economista añade la de filósofo, y la filosofía está siempre presente tanto en el espíritu como en la forma de este libro que me honro en presentarles. Bueno, es para mí una gran alegría estar aquí en Castellón, una ciudad hermana en la que siempre me interesó tanto por sus gentes, por su fisonomía, pero también desde el punto de vista profesional. Es una ciudad que siempre la he puesto yo como ejemplo a lo largo de mis trabajos relativos al patrimonio, por su trazado original y podámico, una ciudad de conquista, una ciudad de Jaume I, que cuando va creando fronteras y llevando a su gente, creando sus propias estructuras, lo cual con sus cartas pueblas que se han repetido a lo largo de todas las ciudades reales que Jaume extendió por toda nuestra comunidad. Eso es importantísimo al ver sus trazas y su estructura. Pero bueno, aparte de esto, pues bueno, cómo no referirme a Francisco Maristany, el arquitecto que hizo esta obra, bueno, un arquitecto municipal, él era catalán, y que sobre un edificio del siglo XVIII, un edificio que al parecer
no era un edificio especialmente importante, llegó a construir esta maravillosa, sin derribar además, ¿no? Este maravilloso sede que hoy nos alberga aquí. Bueno, ya se le compara, era el palacio famoso de los Tirado, y a él pues, se habla de su lenguaje ecléctico, de su relación con lo que sería el edificio plateresco de Salamanca, de Monterrey. Pero yo creo que tiene otro tipo de ornamentación y pues sería un neologismo, un neo del máximo interés. Pero bien, olvídense de mí, la profesión de uno le tira, ¿no? Es decir, vamos a hablar de lo que toca, ¿no? El profesor Sanchis es en esencia un personaje rebelde, y con la rebelión nace la conciencia. Con ella no se tiene ningún empacho en poder decir no a la injusticia, no a lo inaceptable, y eso ya nos lo dijo Camus hace bastantes años. Y eso nos lo hace ver al mostrarnos cómo, en uno de los principios básicos, habla de aquello de ir en contra, de pugnar con el pensamiento de la corriente principal de la economía y dar respuesta a las contradicciones, disfuncionalidades y miserias de la racionalidad económica convencional del hombre económico. Aboga por la noción de economía que consiga una mayor armonía con la idea de justicia y manifiesta que el problema no es la asignación óptima de recursos en el mercado, sino que el provecho que produce para todos los concurrentes sea justo. Esto es un vuelco a las ideas extendidas del neoliberalismo puro de los últimos años. También, especialmente, aboga por aquellos que están fuera de ese acuerdo, pero que se ven afectados por él. Habla de la persona. Él es un humanista y al tiempo un hijo de la Ilustración en el sentido más clásico y esencial de la palabra. Y nos propone una racionalidad más amplia y con atributos del ser humano. Los medios, tanto como los fines, son un asunto de deliberación racional. Pues sí, la economía no es solo eficiencia, ni solo matemática. Tampoco es esa racionalidad que deja al margen los valores, ni, por supuesto, la injusticia para las personas vulnerables. Y esa visión que excluye cualquier asomo de reduccionismo constituye, a mi entender, lego en la materia de la economía, la cimentación sobre la que se apoya este precioso libro, cuya lectura será sin duda un paso más para constatar que estamos ante un excelente economista y pensador de nuestro tiempo. Sus numerosas aportaciones a la ciencia económica a través de libros, artículos, revistas especializadas y en prensa siempre son inteligentes. Abordan diferentes temas de la realidad en la que vivimos y emanan de un tronco común, que no es otro que la ciencia y la cultura desarrolladas a través de una inteligencia preclara. Y hoy y aquí está con nosotros este intelectual que aúna idénticas dosis de entusiasmo que de conocimiento. Ya lo van a comprobar. Manuel Sanchis es una especie de Ulises que tras su formación y paso al profesorado en la Universidad de Valencia parte hacia su personal guerra de Troya, la Unión Europea. Es un ferviente europeísta, como podrán deducir, que sabe bien que es allí donde se juega la partida del futuro de España. Desempeña allí una serie de trabajos de altísimo nivel en lo que a economía se refiere. Pide, tras 19 años de actividad febril, la excedencia y vuelve a la Ítaca de la que partió, Valencia. Se reincorpora a su universidad como profesor de economía aplicada hasta su reciente jubilación. Pero ya se sabe, Ítaca es un lugar al que es imposible regresar. Así que comienza una nueva etapa de fructífera soledad, alejado de las cuitas y de los sinsabores académicos, como si de un extranjero se tratase. Y es ahora precisamente cuando aflora su experiencia adquirida, el aprendizaje de otras lenguas, el conocimiento de la realidad y de otras costumbres y la profesionalidad labrada a lo largo de toda una vida. Y creo que este libro es la mejor expresión de ese florecer del trabajo intelectual y de la humanidad de la persona. Doctor en Economía y en Filosofía cum laude, profesor titular de la Universidad de Valencia, maestro cercano, atento y exigente con sus alumnos, quienes le profesan un especial reconocimiento que tanto nos dice de su valía. Profesor en varias universidades internacionales, destacaremos, entre otras, que ha disfrutado de una ius
fellowship otorgada como año sabático por la Comisión Europea, en tanto que Guest Scholar de la Brookings Institution. Y sobre todo, de una Toy Fellowship 10 Outstanding Young People de la Cámara de Comercio de Osaka, a los que añadir esos 19 años de trabajo como funcionario europeo en la Dirección de Asuntos Monetarios de la Dirección General de Economía y de Finanzas de la Comisión Europea, bajo las órdenes directas de Jacques Delors, y que alimentaba al Comité Monetario con notas analíticas e informes económicos, financieros y monetarios. Y ahora entro en el campo de lo personal. Hoy en este estrado tengo la oportunidad de honrar la figura de un intelectual y a la vez de un amigo. Los amigos son los que nos hacen mejores, lo decía Aristóteles. Esta es una evidencia en mi caso concreto. Manolo me ha hecho mejor persona al abrirme puertas a la mejor comprensión del mundo en que vivimos, diría. Espero que en mi caso se haga extensivo a todos ustedes. Y ahora paso a presentarles a los componentes de esta excelente mesa, que para mí es un auténtico honor moderar. Les expondré de forma sucinta los currícula de estos dos enormes profesionales que han tenido a bien acompañar al profesor Sanchis en la presentación del libro. Ignacio Aymeric Ojea, doctor en Filosofía, doctor en Derecho, profesor titular de Filosofía del Derecho, investigador del Instituto de Gobernanza Democrática Sebastián, fellow del Oñat International Institute for the Sociology of Law, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de indicadores de derechos humanos y profesor en diferentes universidades extranjeras. Por otro lado, contamos con la presencia del profesor Celestino Suárez Burguet, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, de la que fue profesor desde 1980 hasta 1991. Cursó estudios de posgrado en la London School of Economics y en la Universidad de Sussex, Reino Unido. A partir del 91 desarrolla su actividad docente como catedrático del Departamento de Economía, área de Economía Aplicada, en la Universidad Jaume I. Rector de esa universidad, Jaume I, Research Fellow del Centre International for Business Studies y director del Instituto de Economía Internacional. Asimismo, ha sido Visiting Professor de la Kassel Universität de Alemania, de la Universidad Técnica Federico y de la Universidad Técnica Federico de Santa María, Chile. Su investigación se ha centrado en el campo de la economía internacional. Como verán, en esta mesa se compaginan la economía, la filosofía y el derecho, tres disciplinas esenciales y complementarias en la formación de la sociedad actual. Para empezar, y a nivel orientativo, les propondría 5 temas. La eficiencia como principio rector de la economía. Matematización versus matematicidad. Formalismo versus empirismo. Racionalidad económica y justicia en economía. Instituciones justas. Advierto a los ponentes que tenemos programadas sus intervenciones con una duración de 15 a 20 minutos cada uno, dejando, como no puede ser de otra manera, al autor del libro un mayor tiempo para su exposición. Aunque debo de advertir que sería de gran interés poder abrir un diálogo entre ponentes y con los asistentes de esta sesión, que yo espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Yo me acabo de enterar que es el casino más antiguo de España y la verdad es que me ha alegrado mucho saberlo. Es un honor estar aquí. Lo dejamos porque si no sí. Retumba. Bueno, me llegó esta invitación con mucha alegría porque, aunque mi docencia es en filosofía del derecho, que mucha gente se pregunta en qué consiste esto, no se oye. Desde hace bastantes años organizamos en el área de filosofía del derecho seminarios sobre justicia económica y por otras razones estoy ahora implicado en investigaciones de este estilo y
Y claro, al llegarme el libro y ver el contenido, la verdad es que me interesó muchísimo. Sobre todo porque yo soy creyente muy ferviente de la interdisciplinariedad, y ver este tipo de debates sobre la metodología de la ciencia, ¿no?, que él conoce tan extensamente, los debates de Popper, Kuhn, Lakatos, ¿no?, que yo estudié en su día en la carrera, pues me parece que hay puntos de conexión entre las diferentes ciencias que muchos que practican cada ciencia específica no conocen, y sin embargo el intercambio aquí es imprescindible, porque cada ciencia sí ve las limitaciones que tiene. Y creo que él lo ha planteado muy inteligentemente en el libro. Además hace un repaso muy completo sobre las diferentes teorías de la justicia, sobre todo en lo que se refiere a la parte económica. Es un libro que les aconsejo que lean, porque además es muy ameno de leer. Pero precisamente por eso no quiero hacer spoiler y no voy a plantear mi intervención en relación con el contenido del libro, sino más bien a partir de este contenido suscitar algunas cuestiones que creo que pueden motivar el debate, y que además coincide bastante con los temas que nos acaba de invitar a tratar Fernando Muth. Entonces, espero que de mi intervención surjan estos debates, ¿no? Bueno, Nozick, que no es precisamente santo de mi devoción, dice que los economistas hablan como si su interlocutor fuese un dictador benevolente. Algo así como el despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Hay que adoptar estas medidas y entonces parece que hay alguien que tiene el poder ejecutivo que las pone en marcha y eso va a ser para el bien de todos, pero sin contar con la opinión de nadie, ¿no? Y creo que en cierta forma es un tipo de objeción que se hace a argumentos económicos por parte de mucha gente que no es economista, de pues la austeridad, tal. ¿Y por qué estas medidas? ¿No? Esto es imprescindible, como si fuese un dogma de fe, ¿no? Esto es ciencia y debe ser así puesto en práctica. Y la gente parece que tiene que asumirlo, le guste o no, porque la ciencia lo ha dicho. Y creo que este libro precisamente cuestiona esto muy bien. ¿Por qué creo yo que a veces la economía pierde de vista esto? Esto es uno de los temas para el debate. A mí me parece que la economía, como ciencia, surgió por una cierta evolución que además de la propia etimología se deduce, ¿no? Economía en griego es administración doméstica. O sea, la economía es el modo en el que cada cual gestiona su patrimonio, su trabajo, etc. Y, por tanto, siempre tuvo un sentido moral. O sea, hay que ser laborioso, diligente, responsable, hacer bien las cuentas, guardar semillas para la siembra, ¿no? Entonces, aquel al que le iba mal en su administración doméstica era una persona moralmente defectuosa. La moral, para los clásicos, no incluye solo las virtudes personales, sino también, una cierta concepción ya muy pasada de moda, los dones que uno tiene por herencia familiar o cosas así. Ser de buena familia lo hacía uno virtuoso más allá de lo que uno hiciese en concreto. Entonces, si uno tenía un patrimonio importante, eso era virtuoso porque le había venido, pero tenía que ser virtuoso en saber administrarlo bien. Entonces esto entraba dentro de las categorías morales, que a uno le vaya bien o mal en la vida depende de que como agente moral se porte bien, y eso es la economía, la administración doméstica. Y había postulados morales que regulaban esto. Aristóteles lo dice, ¿no? Pues por ejemplo, el préstamo con interés se considera ilegítimo porque el préstamo se concibe como la ayuda a alguien que necesita, a alguien que pasa una crisis económica inesperada, entonces sus familiares tal le prestan dinero, pero no hacen negocio con eso. Eso se considera ilegítimo, ¿no? Por eso se prohíbe la usura durante mucho tiempo y hasta que empieza a haber un sistema financiero, y entonces el desarrollo económico requiere un sistema financiero y claro, ¿cómo va a haber préstamos sin interés? Entonces los moralistas se empiezan a plantear si no habría que adaptar la norma y decir que no debe haber interés abusivo, pero se empieza a hacer una cierta tolerancia. Esto, digamos, la reflexión moral
ocurre en el cristianismo y en el islam. Y si hay tiempo, luego volveré sobre este tema, porque ahora hay la banca islámica, es una evolución reciente interesante desde el punto de vista de este debate moral, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en un determinado momento se dice, los primeros libros sobre los ensayos sobre la riqueza de las naciones, se dice, no vamos a preguntarnos de qué depende que le vaya bien a un individuo, sino a una nación en su conjunto. Esto es un tipo de saber distinto. Y la escuela de Salamanca, por ejemplo, empieza a reflexionar, hay quien dice que son los primeros economistas, ¿no? Antes que Adam Smith y David Ricardo, dicen, ¿por qué, a pesar de que la gente sea diligente, laboriosa, tenemos crisis económicas, por ejemplo, de precios, ¿no? Claro, llega el oro de América, eso hace procesos inflacionarios y dice, ¿aquí qué está pasando? O sea, ¿es que alguien se está portando mal? No. Aquí hay fenómenos que no dependen tanto de que cada uno de los individuos sea moral, sino que son fenómenos estructurales. Entonces empiezan a preguntar cómo funcionan los mecanismos de formación de los precios. Y empiezan las primeras investigaciones de una ciencia que luego será la economía. Claro, como se dice, no depende de criterios morales, entonces es independiente de la moral. Yo creo que este es un error que destacaría o trataría de aportar al debate. A mí me parece que parte de los argumentos de Manolo van en esta dirección, pero no tienen en cuenta esto. No significa que no haya un deber ser en la economía. El hecho de que lo veamos no como una cuestión moral no significa que no haya ningún deber. Lo que pasa es que ahora son deberes públicos. Y por tanto, esa transformación de la investigación, plantearnos no de que depende la riqueza de cada uno, sino la riqueza de la nación, nos hace pasar de la moral individual al tipo de decisiones colectivas reguladas por criterios de justicia. Que la economía dice, no, la moral es que ha quedado atrás muchas veces, porque ya no estamos en esa fase de pensar qué hace cada uno individualmente. Y eso es una parte del problema. Segundo, ¿cómo hace la economía para adoptar ese punto de vista? De decir, veamos cómo funciona la riqueza de las naciones. Esto es observar la realidad social desde un punto de vista, pero uno entre otros. Quiero decir que uno puede decir, siempre se dice, ¿no? El que es médico va por la calle y va mirando a la gente diciendo, este tiene mala cara, este debe tener algo del hígado. ¿Por qué? Porque ve a todo el mundo bajo la categoría de su especialización, ¿no? La economía es una forma de describir el comportamiento social, entre otras, el derecho también, ¿no? La realidad social es una mezcla de cuestiones jurídicas, económicas, políticas, religiosas, artísticas, ¿no? Pero la política solo ve una dimensión, el derecho solo ve otra dimensión, la economía solo ve otra dimensión. Y hay que ser consciente de que esto supone un corte, o sea que yo la realidad social la segmento y solo me quedo con una parte. Entonces, yo creo que el que es responsable del corte es responsable de la sutura. Si uno dice, yo separo cosas que no están separadas de suyo, pero tengo que ser capaz de volver a verlo en la unión con todo lo demás. Y es un límite del conocimiento, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de que es un punto de vista limitado. Si todo tuviese que decidirse únicamente con argumentos jurídicos, podríamos decir toda la realidad social es derecho, o si todo tuviese que decirse, pero es que hay que compatibilizar todas las decisiones. Y además, yo siempre digo en clase que el derecho es una ciencia y la economía es una ciencia, y que son descripciones distintas de la realidad, no requiere que uno sea científico. Cualquiera se da cuenta que son argumentos distintos. Por ejemplo, si saliese, no sé, el obispo diciendo hay que invertir en valores de bolsa de esta empresa que se van a revalorizar mucho, la gente diría, ¿qué dice este hombre? ¿No? Esto no es su campo. Y si sale el presidente del gobierno y dice, la gente tiene que ir a misa porque es una... diríamos, esto no toca. O sea, todos distinguimos que hay ámbitos de la realidad social que se rigen por normas diferentes y que, por tanto,
se deben ver bajo puntos de vista diferentes. Pero es un punto de vista siempre relativo. Al final hay una autonomía de cada una de estas ciencias que tiene un punto relativo. Y esto para mí está ligado a la matematización, que trata mucho. Para poder decir, este es un punto de vista autónomo, yo describo los fenómenos sociales y los traslado a categorías matemáticas. ¿Por qué? No pasa solo en economía, pasa, digamos, Galileo dijo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático y todas las ciencias han seguido ese hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque un enunciado matemático es verdadero independientemente de su contenido material. 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas, y 2 unicornios y 2 unicornios son 4 unicornios, por mucho que materialmente no existan los unicornios. Entonces, uno puede hacer operaciones matemáticas y seguir el curso de operaciones matemáticas que son verdaderas independientemente de lo que estemos tratando, y uno parece que avanza correctamente, ¿no? Por eso hay una contabilidad creativa en que todo consiste en que las cuentas cuadren, aunque uno sepa que materialmente hay un problema, pero las matemáticas aportan esa ventaja. La matematización tiene un punto débil y eso también es otro punto para el debate. Esto le pasa exactamente igual al derecho. El derecho se ha formalizado como ciencia para que las decisiones jurídicas no dependan de observaciones materiales. El cálculo de la pena que va aparejado a un delito se puede calcular casi como una operación matemática para que no dependa de si al juez le cae mejor o peor o tal, sino que está racionalizado formalmente en ese sentido. Bien, pero la matemática tiene un límite, que es, en mi opinión, el teorema de Gödel, ¿no? El teorema de Gödel, sí. Gödel dijo, ningún sistema axiomático puede ser a la vez completo y coherente. O sea, si existen descripciones matemáticas de fenómenos y esto se basa en un conjunto de axiomas básicos, es imposible que esos axiomas sean coherentes entre sí y que a la vez describan todos los fenómenos. Con lo cual, la matematización tiene un punto ciego, y hay un límite conceptual aquí. La justicia. ¿Puede haber una economía justa? Quiero ser un poco provocador aquí. La justicia suele ser el objeto del derecho, que el derecho tampoco es capaz de garantizar totalmente la justicia. El problema es, creo yo, lo que llamaba Weber el politeísmo de los valores. Cuando hay diferentes puntos de vista sobre la realidad social, el punto de vista económico, el político, el jurídico, que cada cual sigue su propia lógica, uno se adscribe a un sistema de valores o a otro y no existe un punto privilegiado desde el cual uno los observe a todos. No hay un punto de vista por encima de la economía, la política, el derecho, la religión, que lo observe todo y diga, y esto es la justicia. Más bien lo que hay son las fricciones entre estos subsistemas y, por tanto, aunque una cosa sea económicamente viable, no es políticamente viable. Por eso hay muchas limitaciones en las decisiones económicas. Los defensores del libre mercado no defienden que se puedan comprar y vender maridos y mujeres, por ejemplo, o votos. O sea, todo el mundo dice, hombre, no, hasta ahí no, porque las relaciones de parentesco tienen otra lógica o las relaciones de política tienen otra. Claro que hay límites de justicia a las decisiones económicas. ¿Pero por qué? Porque si alguien lo pretendiese económicamente, habría una reacción del sistema político, del jurídico. Entonces, muchas veces la justicia es el equilibrio de las exigencias de cada uno de estos sistemas que no dejan que ninguno sea absoluto y no tanto que haya un punto de vista desde el cual uno pueda impartir justicia a todos. Creo que eso es el problema. Y con esto me detengo. Luego seguiremos. Sí. Seguiremos para ver. Bueno, pues nada, ahora tienes tú la palabra, Cristina. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias al Casino por recibirnos, por supuesto, a Manolo por invitarme. Yo no sé si hablarles a ustedes de usted
a Manolo le tengo que hablar de tú, sería absurdo. Manolo y yo nos conocemos, como decía Fernando, hay que hablar de Manolo. Aquí venimos a hablar de Manolo y del libro. Y yo voy a hablar de Manolo y del libro. Manolo, creo que nos conocimos desde el año 76, he hecho cuentas, desde el año 76. Yo creo que él llevaba un año por delante de mí y empezamos a colaborar con el que después sería nuestro director de tesis, Aurelio Martínez, una persona conocida en la sociedad valenciana. Y desde entonces, pues 10 años juntos en la facultad y, salvo la mili, tú creo que ya lo habías hecho. A trozos. A trozos, sí. Él hizo milicias, yo no, yo fui a de soldado raso. Y en el 86, pues él se fue a Londres, a Bruselas, y yo me fui a Londres, ¿no? Circunstancias de la vida. Y después ya la verdad es que él se quedó muchos años, y yo volví, pero me volví a Castellón, cosas carambolas de esas de la vida, pero siempre hemos tenido una relación muy estrecha. Y las relaciones estrechas, pues obviamente nos decimos las cosas directamente, porque estamos educados en esa lógica, y eso es lo que Manolo espera de mí y es lo que yo le voy a dar a Manolo, que es una reflexión sobre su libro. Pero antes acabar con unos rasgos. Claro, siempre se dice, descuenta de la opinión que tienes de una persona, descuenta el grado de amistad o enemistad, ¿no? Como una tasa de descuento. Aquí la amistad es tan intensa que obviamente si ustedes quieren descuentan el grado de exageración que hay, pero yo creo que no exagero. Manolo es una persona, sobre todo, muy generosa, eso hay que decirlo, y eso es generosa en el sentido muy amplio, en el trabajo, con los amigos, por supuesto, pero también es muy obsesivo. Y eso impregna su trabajo, impregna lo que produce, impregna lo que escribe, impregna lo que dice. Es muy obsesivo. Tú lo tomas como quieras. Sí, lo estoy tomando. Tiene, obviamente, sus cosas de virtud y, pues, en todo caso, le preguntaremos a Ivonne, su mujer, los aspectos negativos que seguramente los tendrá. Ahí está su hija, mi hijo. ¿Dónde está? Hombre, Alex, el doctor Alex. Bueno, pues a Alex también lo conozco, obviamente desde que nació. ¿Por qué digo esto? Discrepo. Tengo que discrepar de ti desde ya, en la caracterización del libro. El libro es un libro duro. Espero que no afecte a las ventas. Vamos a ver. Tenemos una compañera que le presentó el libro en Alicante. Sí. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa es Paloma! Amiga, Paloma. Dice que empezó el libro y no lo podía dejar de leer. Pero hay que ser... Lo dijo, he visto el vídeo. Pero vamos a ver, hombre, seguramente Paloma es mucho más inteligente que yo, pero yo cada 10 o 12 páginas tenía que respirar. Llevo un mes con el libro, Manolo. Me lo he currado, ¿eh? Te aseguro que me lo he currado. Pero es un libro intenso. Es un libro que tiene mucha reflexión. Mucha reflexión. Y lo que pasa cuando uno lee un libro de alguien a quien conoce que lo ha escrito, lo lee de forma diferente. Porque en cada página, en cada expresión, estás viendo la pluma, estoy viendo a Manolo cuando está pensando, escribiendo, detecto su carácter, y es un libro en ese sentido con enorme reflexión, con enorme contenido, pero muy personal. Para lo bueno y para lo malo. Porque esa obsesividad, esa obsesión la traslada en algunos casos, y entonces muchos razonamientos no son razonamientos lineales fáciles de seguir, sino que coge un concepto
y le da la vuelta y lo ve desde un lado y lo ve desde otro y lo apoya con una argumentación de un autor y de otro autor, y eso es lo que hace difícil. Y después está el lenguaje. Claro, es obsesivo. Entonces, he tenido que leer el libro con la Wikipedia al lado y con el diccionario en el otro lado. Manolo. Pero hay que leer el libro. Hay que leerlo. ¿Por qué? Porque había términos. Claro, él tiene... Este es un problema de limitación, obviamente. Él no la tiene, yo sí que la tenía. Él tiene allá una conceptualización filosófica, una terminología que yo no tengo. En economía, obviamente, pues me he movido mejor, pero después ha habido toda una conceptualización filosófica que en algún apartado pues podía conocer algo más, pero en otros no. Y eso lo tengo que confesar. Les aviso, les aviso. Es un libro, como decían aquello de Lola Flores cuando llegaba a Nueva York, salió una crítica que decía: ni canta ni baila, pero no se la pueden perder. La anécdota. Ni canta ni baila, en el sentido pero no se la pierdan. Pues esto es lo mismo. No se esperen esto una lectura fácil, pero no se lo pierdan. Cójalo con tiempo. Cójalo con tranquilidad, y cada uno, obviamente, lo entenderemos al nivel que podamos. Yo no lo he entendido al 100% en algunos apartados. Simplemente le he dado el beneficio de la duda y digo, si esto lo dice Manolo, tomo nota. Pero es difícil. En ese sentido, es un libro que enriquece mucho. Y entra en aspectos que los economistas, por lo que él denomina pragmatismo, nos dejamos muchas veces fuera. Abandonamos posiblemente desde el primer momento, desde unos primeros momentos. Nos hacemos cómodos, seguramente, todos en nuestras profesiones, y necesitamos a veces de alguien que nos dé un sopetón. Y en eso Manolo lo sabe hacer muy bien. Porque otra característica de Manolo es que Manolo es muy provocador. Para lo bueno y para lo malo. A veces dices, Manolo, me está provocando. Pero claro, en este ejercicio es una gran virtud, porque abre puertas, abre cajones que normalmente tenemos cerrados. Muchas veces por comodidad, por pragmatismo, a veces también, y me ha hecho pensar mucho por el eclecticismo, es decir, por convicción. Yo tengo también a veces una visión de la economía posiblemente un poco más ecléctica a la hora de los instrumentos, a la hora de analizarlo, pero bueno, eso la trayectoria de cada uno obviamente lo marca mucho. ¿Cuáles son? Bueno, los temas que ha planteado Fernando pues son muy apropiados y coinciden más o menos también con los grandes apartados del libro. El libro, a mí hay partes que me han gustado más, otras partes no es que no me han gustado, sino que a lo mejor he entendido menos o me han hecho reflexionar menos. Me ha gustado mucho los dos capítulos finales de Justicia. Creo, Manolo, que ahí es donde yo no solamente he aprendido, sino que has planteado cuestiones muy interesantes. El capítulo 4 obviamente es el que más me ha gustado. La idea de utilitarismo, eficiencia versus justicia, distribución, es un análisis muy rico. Se entra de lleno en una discusión ideológica en el sentido positivo. Mercado versus planificación, asignación eficiente de recursos, distribución, papel del Estado, equidad anterior en términos de oportunidades, final en términos de distribución o de actividad fiscal, moral, justicia, son todos, miren ustedes, son conceptos muy fuertes, son conceptos muy fuertes. Introduce, además,
debates de Layard, Paul de Grauve, entre conceptos mercado, eficiencia, equilibrio, justicia, felicidad, el centro del análisis de la felicidad de Layard. Layard fue muchísimo. El otro día vi un podcast de él, está muy mayor, Layard está muy mayor. Yo lo tuve como profesor hace muchísimos años y fue un gran profesor, y ahora pues es un gran analista de aspectos de estos, ¿no? Y se acerca a un campo al que yo iba a decir vejez, hombre, tampoco me puedo, todavía esperemos que me quede algo, ¿no? Pero bueno, ya con una mayoría de edad ya muy avanzada, nos acerca, aunque él no lo explicita, pero sí que cita explícitamente a Amartya Sen, a un autor que yo estimo mucho. Además lo hicimos honoris causa, fue uno de los primeros honoris causa de la Jaume I. Amartya Sen es un indio filósofo economista que yo creo que es una de las personalidades más interesantes de la economía en los últimos 50 años, y es un economista del desarrollo económico, el gran economista del desarrollo económico, del análisis de las economías menos desarrolladas. Él es indio, y eso obviamente. Si tienen oportunidad, ya por el precio de 1 o 2, aparte del libro de Manolo, ¿sabes? Un hogar en el mundo, la biografía, la primera parte, el primer libro de biografía de Amartya Sen, es un libro encantador. Es un libro encantador, el hombre es encantador. El infausto 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 2001, ¿se acuerdan ustedes de las torres? Ese día estábamos haciéndole honoris causa a la Jaume I, estaba comiendo con él, traduciéndole, porque el hombre no habla español, vimos caer las torres y me dice, una de mis hijas trabaja en una de las torres. Bueno, aquello fue hasta las 9 de la noche que conseguimos contactar con su hija, y afortunadamente no había llegado cuando se produjo aquello. Bueno, esas cosas que tal. Y desde entonces, pues bueno, mantenemos una cierta relación. Amartya Sen, Rawls, plantean el término de justicia liberadora por un lado y de potencialidades o capacidades, el concepto de capacidades. Yo creo que en ese análisis de las economías más pobres, de las menos desarrolladas, es donde a veces uno ve mejor conceptos como estos, que la complejidad, la sofisticación de nuestras economías nos hacen perderlos de vista, nos lo oscurecen. Temas como justicia, temas como liberación como personas, todas estas cosas que, bueno, necesitamos economías muy avanzadas, ¿no? Yo tengo aquí, este capítulo, Manolo me ha dejado ganas de más. Hay un autor, hay un filósofo pedagogo conocido, José de Vasconcellos, mexicano, que fue, te suena, ¿verdad? Sí. José Vasconcellos, pedagogo, filósofo, y tiene una frase que a mí la leí hace mucho tiempo, y un aforismo, y me gusta mucho. Dice, los viajes, como los libros, se comienzan con inquietud y se terminan con melancolía. Piénsenlo ustedes. Cuando uno sale de viaje está inquieto, está, ¿qué voy a ver? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué me voy a encontrar? Y cuando vas terminando el viaje, dices, qué pena, se está acabando, dejo de estar en este país, he conocido, te has familiarizado. Y los libros es lo mismo. Cuando uno empieza un libro, y sobre todo un buen libro, los empiezas con inquietud. Dices, ¿qué hay aquí? ¿Qué me voy a encontrar? Y yo, sobre todo en esos 2 capítulos finales, lo he acabado con melancolía. Miraba y ya solamente quedan 2 páginas. Ya, se me acaba. Sin embargo, 2 minutos. En los capítulos 1 y 2, yo creo que
hay una división de los capítulos que a mí me ha mareado un poco. Porque entre la concepción de la ciencia y la metodología de la ciencia has hecho incursiones. En el primer capítulo, ya planteando cosas de Kuhn, de Popper, que después de una forma mucho más ordenada y me has recordado, y yo creo que te lo he oído alguna vez, en alguna presentación, porque he oído algunas de tus presentaciones, me parece, porque aquí lo he buscado y no lo he encontrado, que de tu ejercicio de titularidad, cuando hacíamos la metodología científica, que estudiábamos los no filósofos y por lo tanto íbamos cazando moscas, yo iba cazando moscas, que si Kuhn, que si Popper, que si Lakatos, que si Feyerabend, allí pues picando de aquí y de allá. Y Laudan. Manolo hace un análisis muy detallado de eso, yo creo que ya con un bagaje filosófico que seguramente hace 30 años no tenías, como yo sigo sin tener. Pero al diferenciar entre noción de economía como ciencia, si realmente la economía es una ciencia, tenemos oportunidad después de comentar algo sobre la idea de ciencia o no ciencia o pseudociencia. Ahí el 1 y 2 no lo sé. El 2 me parece que había alguna repetición que a mí me ha costado integrarla, ¿no? Y lo dejo aquí. No he terminado ni la tarjeta primera y tengo 6. Estas cosas pasan, ¿no? Bueno, pero aquí el protagonista es Manolo y no yo, por lo tanto... Bueno, ahora le damos la palabra a Manolo. No, está muy bien. Ya se ha anunciado ese hombre rebelde, en el sentido del hombre monté de Camus. Seguro que Manolo ahora nos dará oportunidad de... Ahora nos da la oportunidad de comprobar. Y ustedes también. Manolo. Muchas gracias. Gracias al Real Casino Antic de Castelló y al seu president, Francisco Jáuregui, por permitir que me dirija a ustedes en este salón magnífico. No es la primera vez que soy invitado a hablar en el casino y la verdad es que tengo un recuerdo muy bueno de Castellón, porque siempre se me trata a cuerpo de rey y tengo buenos amigos, algunos de ellos en el auditorio. Agradezco también a la editorial TREA por haber facilitado la publicación de este libro, que yo coincido con Celestino en que es un hueso duro de roer, pero cuando a veces nos dicen es que la economía, es que la física, es que la medicina, ¿no? Es que la química, pues a veces es complicado, pero hay que pasar por el aro, ¿no? Y gracias también a los miembros de la mesa, a Celestino, a Ignacio, que no tenía el gusto de conocer porque se han prestado inmediatamente a participar y a ayudarme y apoyarme en esta presentación. Gracias también al Foro España Cívica, a su presidente Mariano Gomá, y al vicepresidente Fernando Mut, también presidente de Sociedad Civil Valenciana, y a todos ustedes por su presencia aquí tan interesada, porque veo cierta atención en el público, ¿no? El que habla lo nota, y los directores de orquesta también lo notan. Recuerdo que una vez vino Bon Karajan a Liria, yo soy de Liria, y mi madre nos contó que Bon Karajan en Liria, hasta que luego él en el periódico, salió una entrevista, dijo que él notaba, cuando empezó a tocar, llegó muy desconcertado, pero notó al principio que estaba ante un auditorio de profesionales de la música. O sea que la corriente pasa. Entonces yo tengo aquí un tocho de 20 folios preparado, ¿verdad? Pero voy a ver cómo lo intento suavizar. Sí, suavizar. Hemos elegido estos temas porque son un poquito capitales de la economía. Entonces, el primer tema es la eficiencia, ¿no? Que es el tótem y tabú, es el tótem de la economía, ¿no? El principio del laissez-faire. Y luego está el asunto del mercado, que es el comercio. Entonces, de alguna forma, estamos vamos a deconstruir, que es ahora
la modernez que se utiliza, vamos a deconstruir los dos pilares fundamentales del capitalismo, porque el capitalismo es el liberalismo económico, que es la base del capitalismo. Se ha hablado del liberalismo, yo no soy un liberal político, yo soy un liberal económico y un socialdemócrata en lo político. El liberalismo económico es el laissez-faire, laissez-passer. Le monde va de lui-même. Y ese laissez-faire es la libertad de producción, que es lo que yo quiero tocar, pues son esos dos pilares básicos del capitalismo, del sistema económico, de la economía en la que estamos. Y yo no reniego, corrijo o no acepto la definición canónica que da Lionel Robbins desde el año 30 y tantos, creo que es. Entonces, y el concepto es el de eficiencia, ¿no? Y el Robbins dice que pues, la eficiencia económica es el principio fundamental para producir, y ahí es donde yo me pongo impertinente, como dice Fernando, como dice Celestino, y digo que... Revolté y digo, bueno, esto ça se discute, dicen los franceses, ¿no? Esto se discute, es eficiencia. Porque Robbins dice, la economía es neutral entre los fines. Lo que ellos quieren es que no haya, que lo ha dicho antes al principio Ignacio, que no haya valor moral en la actividad económica. Que la actividad económica sea value free, libre de valores. Y esto, no lo he dicho en otras presentaciones, lo voy a decir ahora. Yo creo que es simplemente porque ellos están buscando una coartada para actuar de forma inmoral. Lo digo con todas las de la ley. Y como no saben cómo encontrarla, esa coartada, pues dicen value free. Value free la eficiencia y value free el mercado. Lo que pasa en el mercado, es un poco como los griegos, Ignacio, con la moira. ¿Te acuerdas? Que creían en una cierta predestinación, pero no sé qué filósofo famoso era, que llegó uno y le robó lo que llevaba, ¿no? Al filósofo este griego, y se fue corriendo y dijo, es la moira, como diciendo, como está todo determinado, pues, y aquel lo cogió y le dio 2 trompazos y dijo, esto también es la moira. Entonces, claro, este es un poquito lo que yo critico en la visión súper canónica de la economía, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no hay absolutamente nada que escape a una valoración del ser humano. Y me pueden decir ustedes, bueno, es que la física, lo que cae, la fuerza de la gravedad, sí, la fuerza de la gravedad y la bomba atómica, porque alguien ha inventado la bomba atómica, ¿no? O sea que la física, el físico, tiene una responsabilidad moral también. Si la física, que es la ciencia más dura, cuando se habla de ciencia, está uno pensando en la física, porque las matemáticas tienen contenido, pero no tienen significado. Ya lo he explicado antes, Ignacio. 1 más 1 igual a 2. Muy bien. 2 unicornios. Sí, la matemática funciona, pero el significado no. Bueno, y aquí ocurre algo parecido, es decir, y por eso es la crítica que yo hago al principio de eficiencia. Dicen, la economía es neutral entre los fines y para eso separan fines y medios. Dicen, no, nosotros somos economistas, solamente nos ocupamos de los medios. Usted dígame qué es lo que quiere hacer y yo le diré cómo lo tiene que hacer, con qué medios. Porque dice lo que decía también Aristóteles en la política, como el zapatero que con el cuero que tiene hace el mejor de los zapatos, el mejor de los calzados, ¿no? Entonces, la visión del economista es, bueno, tú dame el cuero, que yo te haré el mejor de los calzados. Pero ya cuando dice Aristóteles eso, ya no dice un zapato, dice el mejor de los zapatos. Hay un qualitas, hay un valor. Y por eso yo aquí, que
Lo que critico es que la elección entre medios para el economista no es neutra en valores como pretenden Lionel Robbins y todos los utilitaristas y marginalistas que se han ido detrás de ello. Porque muchas veces, aunque los fines nos vengan impuestos desde fuera, para alcanzarlos el economista está obligado a considerar, como el físico, cuando hace la bomba atómica, está obligado a considerar que las consecuencias entre los afectados serán distintas según utilizó unos medios, unos recursos escasos u otros. Por lo que los fines y los medios pasan a estar sometidos a una racionalidad estratégica, interesada. Hay intereses, no es neutra en valores. Los economistas, guiados solos por el principio de la eficiencia, no están autorizados a separar ambas racionalidades de fines y de medios. Sin una conexión, el uso eficiente de recursos escasos no tendría límites. Como decía antes a Ignacio sobre los límites de la economía, aunque aquí voy por otro lado, y podríamos justificarlo todo. Yo, en el libro también pongo un ejemplo un poco sangrante, pero es que a veces hay que exagerar las cosas para que se entiendan bien. Y es el del Lager nazi. El Lager nazi, y esto es una conversación que tuve yo con una profesora de la London School of Economics, que era además alemana, en una conversación en inglés, y ella me preguntó por mi tesis doctoral, que iba sobre la justicia en economía, y entonces salió la conversación y yo le dije, ¿pero qué está usted haciendo exactamente? Y yo le dije, pues, ¿usted qué opina? ¿Cuál opina que es el primer principio fundamental de la economía? La base. Y me dijo ella, la eficiencia. Y digo, no, le he hecho mal ahora la pregunta. No, porque no le pregunté por el principio, le pregunté por el valor. ¿Cuál considera usted que es el primer valor de la economía? Me dijo, la eficiencia. Y dije, no le he preguntado por principios, le he preguntado por valores. Y me dijo, la eficiencia. Digo, bueno, pues por esa regla de 3, sí, ¿qué cuál? Digo, la justicia. Dice, no, eso no puede ser el principal valor de la economía. Digo, bueno, pues por esa regla de 3, que es lo que yo iba a comentarles a ustedes ahora, es muy eficiente maximizar en el Lager nazi los recursos escasos cuando utilizaban la piel de los judíos para hacer la mampara de las lámparas. ¿Ya? Si es value free, y si yo tengo que hacer con los recursos que tengo, el objetivo me da igual, pues bueno, yo puedo estar leyendo un libro tranquilamente bajo el velón de la lámpara de una piel de judío. Se puso muy nerviosa aquella señora. Porque dijo, ¿cómo? Dice, de Lager, en alemán, se lo dije en alemán, de Lager. Y ahí se acabó la conversación, evidentemente. Me fui y la dejé en paz, ¿no? Pero, ¿y por qué todo esto? Pues porque es difícil sostener esa neutralidad moral cuando se busca la eficiencia tout court, sin mancharse las manos. Yo, cuando hablaba antes Ignacio, hablaba de la economía moral y de la... Yo no defiendo una economía normativa porque eso es caer en la trampa de los utilitaristas y de los marginalistas y de los neoclásicos. O sea, hay una división clásica en el libro de Blauch, de la metodología de la economía, en donde está economía positiva y economía normativa. La economía de es así y la economía del debe ser. No, yo no soy un moralista que le digo a la economía cómo tiene que funcionar. Yo soy un economista que tengo unos valores morales que creo que se tienen que respetar, que no es lo mismo. Sobre todo porque yo lo que quiero es atacar a esa economía positiva de Friedman y de otra mucha gente, que es value free. Podemos hacerlo porque es el mercado. Bueno, perdona, el mercado funcionará como tú le digas que funcione. Es como lo de los robots, ¿no? Pero es que los robots ahora van a poder sentir... No, los robots no pueden sacar más de lo que tú le has metido dentro. Y por eso es importante hacer esa distinción. Economía sí, pero economía
con valores. Esos principios teóricos abstractos, como es la eficiencia, fines y medios, están imbricados en una especie, yo diría, de trenza analítica o de trenza filosófica, en donde los fines ya te están diciendo cuáles son los medios que tienes que utilizar. Esto en cuanto al principio, que es la columna fundamental de la economía, la eficiencia de la producción, que es el laissez-faire del capitalismo. Ahora vamos a ver la otra columna, que es el laissez-passer, que es el comercio. El liberalismo económico es libertad de producción y libertad de comercio. Laissez-faire, libertad de producción; laissez-passer, libertad de comercio. En cuanto al laissez-passer, al mercado, el dogma es que también aquí el intercambio, oye, es mutuo, es libre, todo el mundo se beneficia. Pues si el intercambio si el beneficio es mutuo, pues entonces está libre de valores. Sí, pero para que sea moral ese fluir del mercado, además del beneficio mutuo, el beneficio del mercado tiene que ser libre, porque hacemos muchas cosas por compromiso. Esto de la libertad es algo muy sutil, ¿eh? Tiene que ser libre, es decir, sin situaciones ventajistas de una u otra parte del mercado, del que compra o del que vende, y sin elementos de coerción. A mí, lo he dicho en alguna otro día, me revuelve ver que algunos pobres piden dinero como pidiéndote perdón, ¿no? Los mendigos por la calle. Bueno, el que tendría que pedir perdón soy yo al mendigo porque esa situación exista, ¿no? Por lo tanto, hay que hablar de mercados justos. Lo siento mucho, pero hay que hablar de mercados justos. Eso no quiere decir, que ya no hay eficiencia. Bueno, tiene que haber eficiencia, porque si no hay beneficios, si no la cosa no fluye, tiene que haber eficiencia. Pero tiene que ser una eficiencia moral, mi punto de vista, moralmente legitimada. Es decir, que y tiene que ser moralmente legitimada no solamente para los que intercambian en el mercado, sino también para los que están fuera del mercado y se ven afectados por las decisiones de los que dentro del mercado llegan a acuerdos. Esto es una parte, digamos, muy básica de lo que es el concepto de economía, que yo rechazo y que nunca he llegado a metabolizar del todo. Y por eso ahora, tú decías, Celestino, que soy obsesivo. Yo diría que soy tenaz, pero en fin. Tenazmente obsesivo. Tenazmente obsesivo, sí. Luego está el tema de la matematización y de la matematicidad, porque voy a pasar un poquito por encima, porque, claro, la matematización clarifica el análisis económico. La matematización es buena para todo, porque es un nuevo lenguaje que yo utilizo para expresar una realidad. Lo explicaba antes Ignacio. Entonces es fenomenal porque además es un lenguaje que todos utilizamos, no hay pérdidas semánticas, una integral es igual aquí que en la London School of Economics, mientras que si yo digo utilidad, pues no es lo mismo aquí que en griego. Sinferun, Ignacio, es en griego, como la música. La música tampoco es otro lenguaje. Uno se mete dentro de ese lenguaje, circula maravillosamente bien, entra dentro de ese argot y venga, y dale que te pego, dale que te pego. Pero cuidado, porque cuando uno sistematiza algo, tiene que saber que está sistematizando, porque claro, como he dicho otra vez, sistematíceme una estupidez y ya le estamos dando una pátina de científico al asunto. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, la matematización clarifica el análisis económico, pero no siempre es cierto que cuanto más matemáticas hay, más científico es un papel sobre economía, o sobre física, o sobre medicina. A veces, más matemáticas significa simple y llanamente más matemáticas, nada más. Y estoy hablando de papeles de economía. Mi hijo, que es cardiólogo, le pregunté el otro día cómo están compuestos sus papeles, sus artículos científicos, y yo estoy de acuerdo con lo que hacen.
Pero es que les digo esto porque lo que nosotros, o lo que algunos de nosotros hacemos o hacen, no tiene, es una impostura. Es una impostura. Pero como el público confunde las matemáticas con la ciencia, pues allá va la matemática, ¿no? Yo mismo lo he hecho en algún artículo que me han pedido en Papeles de Economía. Hagamos una base de datos y corramos una regresión. Si no, no te lo publican. Por lo tanto, esto produce 3 efectos nocivos que voy a pasar rápidamente porque no quiero dejarlo todo. Reduce el poder explicativo porque, aparte de supuestos irreales, incorrectos y equivocados, y Lucas, cuando hace, que es un premio Nobel, cuando hace sus artículos, dice que todo modelo bien articulado, capaz de responder a cuestiones que se le planteen, ha de ser artificial. ¿Cómo que artificial? Abstracto, bien. Evidentemente irreal. Pues no. A nosotros nos han enseñado en la facultad que un modelo económico es una representación simplificada de la realidad. Romer dice que cuando se critica está refiriéndose a Lucas, a este economista, parece que se está violando un código de honor y que los hechos sean falsos o que las predicciones con esos modelos irreales, abstractos y artificiales sean erróneas, las predicciones, y que los modelos no tengan ningún sentido, da igual. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué broma es esta? O sea, resulta que estos señores quieren que la economía sea como la física y les da igual que las predicciones sean falsas y que los modelos no tengan ningún sentido. Como dicen los ingleses, thank you very much. En segundo lugar, perjudica a la matematización porque obliga a distinguir entre lo que es la matematicidad, que es este abuso de la matemática, de la legítima transformación matemática de un pensamiento económico. Eso es legítimo. En tercer lugar, permite, y esto es lo más grave y es lo que a mí no me... por ahí no paso. Permite que la política de los profesores, de estos profesores, se enmascare como si fuese ciencia. Pues cualquier autoridad que está por encima de la discusión y de la norma forma parte de una secta o de una religión. Otro elemento es las 2 corrientes principales que hay en la economía, que es el formalismo y el empirismo. El formalismo es esta formalización matemática legítima hasta cierto punto, porque si entramos ya en la axiomatización, ahí ya, como decía antes Ignacio, un unicornio más un unicornio igual a 2 unicornios. Oiga, ¿de qué me está usted hablando, no? Por lo menos no me diga cómo tengo que hacer una devaluación. Si usted está en el mundo de los unicornios, no me diga a mí que estoy hands-on, estoy con las manos en la masa, no me diga cómo tengo que hacer una devaluación o si tengo que subir o no los tipos de interés. Pero estos que están arriba haciendo en su universo de unicornios son los que mandan en la profesión. Y son los que imponen una forma, a mi modo de ver, absolutamente aberrante de lo que es la noción de economía y el ejercicio de la profesión. Pero bien, quitando de esta gente, los formalistas se basan en esta abstracción pura, no cuantitativa. Porque hay formalistas que, como yo cuando he escrito este artículo, o Celestino ha hecho los suyos, tengo los datos cuantitativos y contrasto con una formulación matemática. Bien, fair enough. Eso es correcto, ¿no? Pero los que se quedan en la nube, no. Porque este formalista abstracto no cuantitativo responde a criterios de validez, no de verdad. Es lo que estaba diciendo al principio Ignacio. Es decir, que tiene significado, pero no tiene contenido. 1 más 1 igual a 2. ¿Qué significado tiene? Correcto. Corresponde a criterios de validez. ¿Y qué contenido? Ninguno. No toca lo real. Y el empirista descansa en la intuición observacional, ¿no?
y responde a criterios de verdad. Y el empirista sí que tiene significado y tiene contenido. Tiene contenido, toca el mundo real. Tanto unos como otros son necesarios, pero claro, parafraseando a Kant, yo lo que diría es que el pensamiento formalizado, matematizado, sin contenido empírico, está vacío. Que es lo que dice Kant en la crítica de la razón pura. Y el empirismo económico sin conceptos, yo no puedo, es ciego. Recuerdo en las últimas clases a mis alumnos decía, no, pero al principio al hablar de la ciencia, no, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a hacer una visión ingenua de la ciencia. Es todo neutro, no hay subjetividad. Digo, ¿cómo que no hay subjetividad? Entonces yo, claro, no me burlaba de ellos, pero hacía un poquito la provocación, provocador. Bueno, pues venga, vamos a hacer un estudio económico. Como no... Vamos a ir recogiendo un registro de datos, ¿no? Sobre el paro. El paro en Taronchers, en la Facultad de Economía. Entonces yo me asomo neutramente a la ventana, estaba en el aula, ¿no? Me asomo neutralmente a la ventana y voy registrando lo que las impresiones que recibe mi espíritu, ¿no? Hago un registro y digo, viene una chica con bicicleta, pasa uno con una mochila. Yo voy registrando la realidad que observo y me dicen los alumnos, no, oiga, no, eso no, eso no. Digo, entonces ¿qué quedamos? Cuando uno mira, ya tiene que saber a qué tiene que mirar, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, si el empirismo económico no tiene conceptos, sin abstracción pura, es ciego, no sabe a dónde está mirando. ¿De acuerdo? Pero, debido al complejo de superioridad de estos axiomatizantes frente a los empiristas, por ejemplo, Lucas, que es este premio Nobel, ha escrito un artículo en donde tenía errores matemáticos. Y Romer se lo ha dicho en otro artículo en la American Economic Review, lo tengo aquí, si alguien lo quiere ver. Oiga, es que esta proof es incorrecta, porque tiene esta ratio que tiene que ser menor que 1 o mayor que 0. Y Romer dice, oiga, se lo dije a Lucas, se lo dije al editor de la revista y se lo dije a los revisores del artículo y ha salido con el error. Por lo tanto, less jokes, menos bromas. Si quieren ser como los físicos, que publiquen artículos como los físicos. Porque esto demuestra que ni los autores, ni los colegas, ni a los editores de la revista les importa un pepino el contenido matemático de esas publicaciones. Los formalistas privilegian la precisión y los empiristas privilegian la verdad. Como correspondencia con una realidad, tocan la realidad. Pues cualquier teoría, si no es verificada por la evidencia empírica, no tiene valor científico y tiene que ser echada al fuego. De todos modos, si tuviese yo que elegir entre un enunciado económico ajustado a la verdad, porque se corresponde con los hechos, y otro enunciado que privilegie la precisión sin que tome en cuenta los hechos, yo prefiero estar vagamente en lo cierto que estar completa y con toda precisión equivocado. Bien, y luego está el asunto de la racionalidad económica, que creo que lo vamos a ir dejando, ¿verdad, Fernando? Sí, vamos a y el problema de... Porque el problema de la racionalidad es un poco lo que hemos dicho al principio de value free, no hay valores. ¿Cómo que no hay valores? No, hay un valor que es el egoísmo, pero como hay ventaja mutua, no pasa nada. No. Es que Adam Smith no dijo eso. Adam Smith no habló de egoísmo en La riqueza de las naciones. Adam Smith habla de egoísmo en la teoría de los sentimientos morales, que es una obra anterior. Ahí sí que habla de egoísmo y lo pone a caldo. Pero en Riqueza de las Naciones habla de own interest, del interés propio. También lo tengo aquí si alguien quiere alguna de las quotes, de las citas precisas.
habla de interés propio. Y claro que todos tenemos un interés propio, pero lo que hay que hacer es ver si es legítimo o ver si no es legítimo. Bien, hay otras razones que no son las estrictamente egoístas las que influyen en nuestras decisiones, como por ejemplo, estoy pensando en los médicos, las hormonas. Las hormonas influyen en nuestras decisiones económicas, en la bolsa. En las decisiones financieras influyen, porque hormán es el verbo que significa en griego motivar. Y luego está el tema, termino, Fernando, el tema de la justicia en un Estado, ahora podremos hablar de ello, sí. La justicia en los Estados, yo propongo que se haga que se pudiese introducir en la Constitución española que España es un Estado social de justicia, por una sencilla razón, porque la justicia es irrenunciable y la felicidad es para el que se la quiera ganar. Y ahí yo discrepo frontalmente con Layard, que parece que está absolutamente equivocado, porque como dice Kant, la justicia es un ideal de la razón y la felicidad es un ideal de la imaginación o el bienestar. Y termino. Esto sí que lo tengo que decir. Sí, esto lo tengo que decir. Está en rojo. Sí, está en rojo. Sí. Termino. Les dejo con el libro. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho ellos y con los encantos ocultos de la economía que el libro contiene. Razonamientos abstractos sobre cantidad o número. Y razonamientos o irrazonamientos experimentales sobre cuestiones de hecho y de existencia. Tocan la vida. Lebenswelt, que dicen los alemanes. La otra, la economía de los eunucos, de razón hueca, impotentes para penetrar el mundo de la vida económica y fecundarlo, de los que practican la impostura intelectual del vicio ricardiano, el pecado nefando del adoquismo en economía, que son estratagemas inmunizadoras del paradigma central, la economía de los ganapanes mercenarios de la economía, de quienes se rigen por el dogmatismo muerto de la nueva escolástica de la matematicidad, que es más invencible que la ignorancia, esa economía canallesca, a menudo a sueldo del poder, que lastra la capacidad crítica del buen economista, esa otra economía, como diría David Hume, arrójese a las llamas, pues solamente contiene sofistería y engaño. Gracias. Magnífico. Bueno, si os parece podemos pasar a un turno de ruegos y preguntas por parte de quien quiera preguntar alguna cosa, y si no, entre los propios ponentes y tal. Yo tendría algunas cosas que decir, porque pese a que les sigo por todas partes, cada día descubro algo nuevo, ¿no? Y tal. Pero, en fin, a ver, ¿quién ha levantado la mano? ¿Alguien? Vale. Ana Belén. Ana Belén. ¿Hay micro para ti? Vale. Sí. Sí. Bueno, yo te voy a contestar, pero quizá tanto Celestino como sobre todo Ignacio te podrán decir más. Yo te puedo dar mi impresión. Y mi impresión, bueno, yo no estoy metido en eso porque ya estoy jubilado. Hace pocos meses, pero estoy jubilado. Aunque algunos me han dicho, tú siempre serás un profesor. Pues a lo mejor es así, no lo sé. Pero en cualquier caso, yo opino que el tema de la ética se ha puesto de moda, y yo añado, y bendita moda. Y bendita moda que nos saca de nuestro zona de confort, ¿no? Como se dice ahora.
Y yo creo que bueno, hay que aprovechar este tirón de la moda de la ética para darle un buen bocado, que es lo que yo he pretendido hacer con este libro, a los impostores intelectuales de una forma de entender la economía, ¿no? Siempre digo que hay muchos licenciados en economía, pero muy pocos economistas. Bueno, creo que hay un cierto resurgir. También es cierto porque esto viene de muy atrás. Y ha llegado a la economía con cierto retraso. En la filosofía llegó en los años 50, 60 con todo el existencialismo, ¿no? Que lo que engancha sobre todo con Kierkegaard y con Nietzsche, ¿no? Porque son los filósofos, y luego hay antes, los filósofos de la duda, ¿no? Y la muerte de Dios, ¿no? El nihilismo, etc. Y llega un momento en que la gente busca rellenar ese vacío, ¿no? Porque el hombre tiene miedo al vacío, a ese. Dicen que la filosofía nació porque se creó un vacío entre el hombre y la naturaleza que el hombre necesitaba rellenarlo o explicarlo, ¿no? Eso es lo que yo te diría. No sé si Celestino tiene algo, seguramente tiene algo que añadir. No.
primero. O en primero. Vaya, ¿cómo suena esto? No sabía que hablo tan fuerte. Sí. Pero ¿qué nos daba? Nos daba una herramienta crítica frente a lo que... Por eso me quejaba yo conmigo mismo, con quien fuera, de que lo viera en quinto, lo viéramos en quinto. Es decir, porque nos hemos tragado cosas que nos han contado como si fueran verdad, y ahora en quinto nos dicen, mire usted, esto no siempre ni ha sido así, ni es lo único. Esto es una corriente neoclásica, es utilitarista, que existe una corriente marxista, existe... Claro, eso a mí desde el primer momento ya me hizo un poco ecléctico, si se puede decir, o se puede ser ecléctico en economía. En el sentido de decir, es que no llegar a lo que tú dices, que dice Pisarides, es decir, bueno, economía es lo que hacen los economistas. Hombre, pues sí, menuda tautología. Vaya, para eso... Ya viene. No es eso, pero creo que una matematización, lo ha dicho Manolo, acorde con los objetivos y bien estructurada y limitada a lo que tiene que estar limitado, es una ayuda indispensable. Un análisis de los datos y saber cómo analizar los datos es importantísimo, que es el empirismo que hablaba Manolo, y tener un fundamento histórico institucional es imprescindible para poner en perspectiva lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo bien. No estamos formando bien a nuestros economistas. Y otra cosa, pero eso ya es que no leen. Es que no leen. Bueno, pero eso ya vamos a dejarlo. Yo no conozco en detalle el plan de estudios de economía y creo que no existe una asignatura de ética, pero tampoco me atrevo a afirmarlo. Pero a mí a veces me parece que cuando hay determinados problemas sociales o conciencia de que hay problemas, se dice, hay que meter en la educación tal materia o no sé qué. Yo siempre me acuerdo de una cosa que dice Hegel, que dice, hay gente que se queja de que se ha perdido pues la piedad y la devoción y no sé qué, y que el Estado debe tomar medidas. Y dice, como si la religión es una cosa que se puede introducir así a paletadas, ¿no? O sea, como si uno está haciendo un guiso, échale un poco más de esto. Y dicen, no, las cosas no funcionan así. Que la gente se oriente por valores muchas veces no consiste en vamos a poner más asignaturas de valores. Yo creo que, y aquí trato de hilar una cosa, cosas que han dicho tanto Celestino como Manolo. A mí me parece que enseñar ética en el sentido de poner una asignatura de ética que diferencia entre las éticas dialógicas y tal, la gente la aprobaría y no le serviría de nada. Si hay que enseñar que la economía responde a unos valores de justicia, no debería enseñarse además en el sentido de explicar los deberes, porque entonces ya es como las obligaciones, tal, sino más bien en términos positivos de qué aporta la economía. Y aquí, y por esto es lo que hilo, a mí me gusta mucho el argumento de Amartya Sen, de que si existe alguna medida de que progresamos como sociedades, y es una idea muy hegeliana, es el incremento de la libertad. Entonces, nosotros tendemos a pensar, están las libertades públicas que garantiza la Constitución, etcétera, y luego está el mercado, ¿no? Y Amartya Sen lo une y dice, no, hay que increasing people's choices, dice, o sea, hay que incrementar las capacidades de elección en manos de la gente. Si yo puedo votar al partido que quiera, si puedo practicar la religión en la que crea o ninguna, si puedo elegir con quién me caso, ¿no? Y si puedo comprarme este modelo de coche o este otro, mis márgenes de libertad se amplían. Al incremento de libertades contribuyen las instituciones públicas y las organizaciones económicas. Y en ese sentido, mostrar lo de positivo que tiene que exista una oferta de bienes y servicios que incremente la libertad de la gente, no a costa de las libertades públicas o de los principios básicos de justicia públicos, es mostrar el valor de la economía en positivo, no como obligaciones, sino como diciendo, una buena actividad económica contribuye al bien social y, por tanto, a lo mejor no tanto una asignatura de ética que se estudie en las doctrinas éticas, sino más bien en la línea que creo que trata de decir Manolo, ¿por qué no enseñamos la economía como portadora de valores? Porque eso es algo positivo, que la gente, los estudiantes verían.
y no simplemente como una técnica, ¿no? Sí. Un segundo, en línea con lo que está diciendo Ignacio. Se puede abordar un problema de dos formas. Resulta que hay, esto está también en parte anunciado en el libro, hay un problema de ruido en una calle, y hay una visión de técnica económica para solucionarlo, que sería decir, y hay una señora, una viejecita del primer piso que no puede dormir, y hay bajo un bar que se infla a hacer beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué dirían los utilitaristas? Hay que dar paso a la mayor utilidad. A la mayor utilidad. ¿Cuál es la mayor utilidad? La del bar. Por tanto, esa es la justicia utilitarista. Haciendo este tipo de reflexiones, yo creo que es una forma muy, digamos, no dogmática, más invitadora de participar del argumento del profesor, que no, como decía Ignacio, esto es así o así. La otra forma sería decir, vamos a ver, ¿cuáles son los principios de la justicia? Esta señora tiene derechos humanos, sí. Es humana, sí. Tiene derecho a dormir, sí. Punto pelota. No, es que el del bar le va a compensar. No, es que eso es irrenunciable. La justicia no se negocia, porque si no entramos en la economía del soborno. Entonces, haciendo este tipo de reflexiones, yo creo que podría ser una buena forma, con ejemplos, de que la gente dice, pues aquí a lo mejor me interesa darle dos vueltas al asunto, ¿no? A ver. Sí, hola. Yo soy María José Cruz, trabajo como procurador de los tribunales, y si hay algún sitio donde hay unicornios, es en la justicia. Aquí hay que serán investigados que asemejan. Pero yo venía un poco más en el hilo de lo que comentaba la chica que antes de antes. No tanto la ética, sino que yo creo que más la filosofía. Mi hijo, cuando estudiaba en el colegio, me decía, mamá, si yo voy a estudiar ciencias, porque tengo que estudiar filosofía. Precisamente por eso, los que estudian ciencias son los que más filosofía tienen que estudiar, porque tienen que tener un pensamiento crítico, tienen que tener distintas perspectivas. Manolo, me vas a perdonar, no he leído todavía tu libro, pero me imagino que tu libro va un poco en el aspecto filosófico, ¿no? De las distintas perspectivas. Y darle las gracias a tu amigo Celestino, que gracias a su crítica me ha proporcionado como un reto. Digo, voy a ver si soy capaz de leer. Claro que sí, claro que sí. Libro, pero sí que claro que sí, pero no de una tirada, te lo aseguro. Pero bueno, lo que yo quería transmitiros es que quizás, no lo sé, porque yo no desconozco ahora, a ella ya hace muchos años que efectivamente la carrera. No sé si ahora se está dando filosofía, se está dando oratoria, que creo que es una asignatura muy pendiente en la mayoría de las carreras, el debate, es decir, vale, el profesor me ha dicho esto, pero vamos a ver qué opinamos nosotros, ¿sabes? Entonces, un poco, no sé, cuando estoy desconectada de lo que se está dando, la materia que se está dando, quizá es lo que nos falta es eso. Y sí, vosotros que sepáis que eso es una mala avis, porque si tú no eres capaz ahora de entender esto, las generaciones que vienen detrás no abren el libro. Es que vamos, nada, se hacen una foto con Instagram y ya está, ¿sabes? Puedo contestar. A mis alumnos yo les hablaba de Schumpeter, y como ponían ojos como platos, les decía, ¿sabéis quién es Schumpeter, no? Entonces, no. Schumpeter es como si dijéramos, yo qué sé... Maradona en el fútbol. Exacto. No. Exacto. Se tiene que saber antes de entrar. Y sobre lo que usted decía, ese es un camino, pero ese es un camino de ida y vuelta. Es decir, que la filosofía tiene que estar alimentando a la ciencia, pero la ciencia también tiene que estar alimentando a la filosofía, porque Demócrito es el primer filósofo que habla del átomo. Es un presocrático. Átomo, lo que no se puede dividir. Pero claro, tiene que ser... Sí, vamos, yo como estoy fuera de la economía y de la filosofía, quizá tengo otra visión de las cosas, ¿no? O por ejemplo de esta cuestión. Efectivamente se habla de la ciencia de la física como la ciencia por excelencia y demás,
Sin embargo, hace muy pocos años se demostró que cuando en el CERN, en Ginebra, que cuando se lanza una partícula, si hay un observador, es suficiente para que cambie la trayectoria. Por tanto, esto nos plantea el problema de la incertidumbre, la cual estamos viviendo y que podemos llevarlo a todas las disciplinas. Porque, efectivamente, es decir, yo lo decía en mi introducción, que lo que sí que tenemos que, de alguna forma, plantearnos, a mi entender, es compartir líneas de pensamiento en el mundo en que nosotros estamos viviendo. Eso es lo fundamental. Es aquel famoso libro de Gauss, Historia de nuestra idea del mundo. Es decir, bueno, pues eso. Esa idea del mundo es la que debe subyacer, o que podría subyacer, porque habrá diferencias evidentemente entre la idea del mundo, entre las diferentes disciplinas de las cuales vivimos nosotros y hacemos nuestra propia existencia. Ahí, hay un tema, por ejemplo, el tema de la justicia a mí me recordaba a Bataille con el Podrach, es decir, esa forma de economía en la que llega el señor y deja en la playa su mejor producto, y el otro tiene que responder con su mejor producto. Ahí los temas de eficiencia navegan, y eso es un poco el origen, en cierta medida, del comercio, así se dice. Yo no me lo creo del todo, pero en fin, me encanta la idea y por tanto la asumo. Y después un tema que se ha quedado un poquito en el aire, que me parece que es importantísimo, que es el de la trenza filosófica, el que has comentado tú, el de que los medios y los fines. Los fines ya están entrelazados con los medios. Entonces, bueno, todo eso constituye para una persona pues, como yo, pues me parece que es algo absolutamente esencial. Voy a contar una anécdota muy rápida y dejo el tema. Mi padre era un eminente traumatólogo, un hombre que se había formado a sí mismo y que, pues, si no inventó, casi la traumatología. Y toda mi familia eran médicos, menos yo, que era la oveja negra. Es decir, que yo estudié arquitectura y tenía otra visión, ¿no? Yo recuerdo que mi padre venía y me decía: te veo leyendo una novela, que es que ya te sabes todo lo que tienes que estudiar. Claro, aquello era terrorífico porque te quedabas un poco así. Sin embargo, cuando fui a Madrid a estudiar arquitectura con Antonio Fernández Alba, fue el primero que antes de entrar, me preguntó qué libros leía, qué películas eran las que veía y tal. Claro, yo, encantado, lo primero que hice fue llamar a mi padre y decirle: papá, mira lo que me han preguntado. No me han preguntado lo que sé de arquitectura, sino qué libros leía, cómo lo vivía y demás. Y, bueno, es una anécdota, pero que... ¿Sabes que Antonio Fernández Alba es el que diseñó la Facultad de Economía nuestra? Sí, claro, fue un gran maestro. Sí. Ahora está muy mayor ya. Muy mayor, pero un maestro excelente. Es que eso que tú cuentas forma parte del espíritu de la Ilustración. Claro, y la Universidad Libre de Berlín en 1810, Becker, que era el Kulturminister, el ministro de Educación, y bueno, lo funda este otro, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero es Becker el que lo pone en marcha todo aquello. Allí hablaban de todo. Un ingeniero iba a un curso de lingüística, a otro curso de gimnasia y otro curso porque es el ideal de la idea de la Ilustración. No, pero es que fijaos, el comentario que hacía ella hace un momento de decir que si vas a hacer una carrera técnica, ¿cómo no vas a tener unos fundamentos de filosofía, de política, de economía, aunque sea como formación de ciudadano? Pero es que los nuestros, los humanistas o de economía, a lo mejor estamos ahí en un camino tal, ¿cómo no van a saber los fundamentos técnicos que están definiendo el mundo? Es decir, es que también tenemos que saber, los que nos dedicamos más al mundo de las ciencias sociales o de las disciplinas sociales, tenemos que saber un mínimo de tecnología, porque si no, no vamos a comprender el mundo. Es que ahora tenemos que saber todos un poco de inteligencia artificial, porque si no estamos absolutamente a merced de lo que nos quieran vender, y eso lo estamos viendo cada día, ¿no? Entonces, esa interdisciplinariedad debe ser
una de las guías del sistema educativo. Porque eso es lo que va a marcar después el desarrollo humano de personas que van a vivir pues 50 o 60 años después de dejar la universidad. Estamos hablando de personas que van a la universidad o las que no van a la universidad, me da lo mismo, a otro nivel, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Una contestación a lo que ha preguntado María José, perdón. La retórica se eliminó de los estudios de Derecho en el siglo XVI por la matematización del razonamiento jurídico, porque tiene mucho que ver. Se dijo, el modelo de argumentación jurídica debe ser un silogismo, ¿no? O sea, si hay permisa mayor, todos los que asesinen a otro tendrán una pena de 30 años, por ejemplo, ¿no? Premisa menor, fulano ha asesinado a uno, conclusión, tiene una pena de 30 años. No hay retórica, es pura deducción lógica, o sea, puramente formal. Por tanto, nos sobra la retórica, vamos a eliminarla. Y se eliminó en derecho. Quiero decir que hasta el siglo XVI era obvio que la retórica formaba parte. O sea, y es que un abogado tenga que hablar en público y no haya estudiado retórica, pero bueno. Pero, porque por eso decía antes, que es que en el derecho pasa lo mismo. Esa formalización de la argumentación jurídica nos lleva a estos defectos, ¿no? El positivismo. Sí, sí. Y yo, el otro día le dieron el Premio Nacional de Investigación a un gran amigo mío, Daniel Innerarity, que fue la entrega en Alicante y fui. Y en la ceremonia, que era así como muy adaptada a los tiempos, era todo mucho vídeo, y a todos los que le daban el premio intervenían, y había gente, sobre todo de lo que la gente entiende por ciencia, ¿no? Pues medicina, física, tal. Todos decían a qué se dedicaban y todos decían, mi vida ha sido pasión y tenacidad. O sea, vencer los obstáculos de la burocracia, de convencer para la financiación, tal. Dice, pero si uno quiere saber, y yo estaba allí y decía, filosofía es amor por el saber, literal, es lo que significa. Digo, en el fondo, la filosofía está ahí. O sea, los griegos que se preguntaban de qué va el mundo, se preguntaban. En la Academia de Platón era el lema de entrada era nadie entra aquí que no sepa geometría. O sea, no decían ahí están las ciencias. No, queremos saber. Y al final todas las ciencias, si son auténticas, tienen esa base filosófica, creo yo. Porque es el deseo de saber. Ahora, otra cosa es que uno diga, yo no quiero saber, yo quiero un título que me permita trabajar y que las universidades se diseñen solo como fábricas de títulos. ¿Y qué es lo que da dinero? Pues juegos de ordenador. Vamos a hacer un título de juegos de ordenador, que nuestra universidad lo tiene, porque da mucho dinero. Digo, narcotráfico también da dinero. No vamos a hacer un título, ¿verdad? O sea, no es el único argumento que dé dinero. Tiene que ser una ciencia. Entonces, yo creo que está en la base y lo único que habría que hacer es dejar que aflore. Porque los que de verdad quieren saber algo, da igual por dónde empiecen, buscan filosofía y confluyen. Y oratoria. Y oratoria. Sí. Es que en los países, en Estados Unidos, desde pequeñitos tienen asignatura de oratoria. Sí. Es a un abogado que tiene un título, bueno, pues algo no sabe hablar, ¿verdad? Por mucho que haya hecho pues, su razonamiento y tal, pero es que no sabe hablar, no sabe expresarse. Sí. Yo os quiero decir, os hablo como universitario. A lo largo de mi vida, que ya es largo, he tenido la ocasión de vivir con muchos estudiantes y luego profesionales, con nosotros, economistas. Entonces, he encontrado mucha riqueza, que cuando encuentras un novela, la riqueza del ideario que he dicho. Si ideario de Serván, que debería ser no solo el economista, todos. Médicos, farmacéuticos, abogados, notarios, todos. Y si no tanto, menos. Si no 10, 8. 8 estamentos por hora. Sería maravilloso. Es muy difícil, pero hay que intentarlo. Ahora, yo os doy las gracias a todos vosotros, al autor, porque nos has regado el estímulo. Yo he sentido, sí, un estímulo a pensar, a recordar y a buscar la lucidez. Es igual cuando yo cojo un libro de uno a uno y leo
revolución y segunda revolución. ¿Vale? Ese es el ejemplo. Y sí, os digo sinceramente que echo de menos vuestra respuesta, vuestra voz, ¿dónde? En la realidad. Porque en realidad es la realidad lo que vivimos. Necesitamos resolver los problemas de la realidad. Necesitamos aquello que el biólogo, sentir el pulso y sentir el olor y sentir el hambre y cómo solucionar el día a día, sobre todo en la época en que vivimos. Y yo echo de menos una respuesta de personajes como vosotros. ¿Y esos personajes por qué? Porque esos personajes están algo del poder. Y a lo largo de nuestra corta vida política, pues siempre hemos tenido los grandes economistas, los grandes ministros de Economía, que han estado el Felipe, que no se movía sin esto, Adolfo, que no se movía sin esto, y estaban al lado, mesa con mesa. Entonces, yo sí que echo de menos esa respuesta de decir, oye, basta. Y si el presidente te dice esto, yo estoy a tu lado, digo, no digas esto porque lo digo yo. Y esto es una condena para el pueblo. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Estamos soportando demasiado, ¿vale? Pero también echo de menos la respuesta de la universidad. Yo soy universitario, he vivido mucho en la universidad. Y yo encuentro una mudez, una falta de respuesta en la mudez, no solo en el lenguaje, sino en esto, en la vida. En esa vida que vosotros estáis enseñando aquí. A saber de todo y a saberlo resolver de todo. Porque lo bonito del economista es que cuando nos habla de números, nos habla de la densidad, del sabor, esa sustancia que hay alrededor. Y que nos dice, fíjate en esto. Pues no, pues tienes razón. Y eso yo lo echo de menos. Echo de menos vuestra respuesta, sobre todo los épocas que vivimos. Y ahora, si me permitís, estos días ha habido en el Parlamento pues, un movimiento. Y todos hemos visto cómo se desenvuelve un economista. Y para mí ha sido maravilloso cómo se va a mano de la geografía, de la historia, de su propia historia, de la historia de España y de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque es lo que decís vosotros, el estudio de la economía. El número, pero alrededor de la sustancia. Y echo de menos vuestra respuesta y el ponerlo de la presidente siempre quiso decir, alto, estás engañando. El número es esto, pero además del número, la sustancia, los sentimientos o el sabor es esto, la solución es esta. Gracias. Pues si no hay más palabras, ¿os parece? Ya cerramos la sesión, que ya es un poquito tarde. Pues muchas gracias a todos. Que ha sido bueno, lo podemos. Si alguien quiere, yo le firmo un libro. Y ahora Manolo pasará a firmar los libros. Y pues, si bueno, hay un vino de honor. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.